Durante mucho tiempo nos han hecho creer que el precio de XRP depende de una sola cosa, que es que los bancos compren, pero la realidad es que el día que la banca empiece a usar blockchain de verdad, el cambio más grande no va a ser solo para XRP, va a ser para tu dinero, para cómo se mueve, para quién pone las reglas y para qué activos van a ser necesarios en medio de todo ese tráfico. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos con un vídeo que, si lo entiendes bien, te cambia la forma de ver no solo XRP, sino el sistema entero. ¿Qué pasará cuando los bancos usen blockchain a escala real? ¿Por qué eso puede llegar antes de lo que muchos creen? ¿Y dónde encaja XRP dentro de ese escenario? Y al final del vídeo vamos a mirar el gráfico del precio de XRP, porque hoy el precio nos está dejando pistas bastante interesantes, sobre todo en zonas muy concretas. Lo primero que quiero aclarar es algo que suele molestar a mucha gente, pero hay que decirlo tal cual. Cuando alguien escucha bancos y cripto, automáticamente imagina una escena, bancos comprando XRP a lo loco, el precio explotando y listo. Y ojalá fuera así de simple, porque sería facilísimo predecirlo, pero en el mundo real las instituciones no funcionan como un inversor minorista. Un banco no se levanta por la mañana pensando voy a holdear XRP porque dentro de 2 años valdrá más. Un banco piensa en términos de eficiencia operativa, cómo mover dinero más rápido, con menos fricción, cumpliendo reglas, reduciendo costes y reduciendo riesgo. Entonces, para entender el papel de XRP, primero hay que entender el problema real. El sistema financiero internacional, aunque suene raro, sigue siendo muy analógico por dentro. Tú mandas dinero desde un país a otro y parece que es instantáneo, pero en realidad el dinero pasa por intermediarios, por cámaras de compensación, por bancos corresponsales, por horarios, por distintos sistemas, y eso genera dos cosas: lentitud y coste. Y aquí viene lo importante: el mundo está caminando hacia un modelo donde el dinero y los activos se mueven como información. Igual que tú mandas un mensaje y llega al instante, el sistema quiere llegar a mandar valor igual de rápido. ¿Y cuál es el problema? Que para mover valor a esa velocidad hace falta una infraestructura nueva. Ahí entra blockchain, pero no como la mayoría lo imagina. No como todo descentralizado y fuera del sistema, sino como una capa tecnológica que las instituciones pueden usar para liquidar, compensar, tokenizar y mover valor con reglas claras. Ahora bien, cuando tú dices blockchain en bancos, lo primero que piensa mucha gente es en las stablecoins, y sí, las stablecoins son una parte enorme de la historia, pero hay una parte que casi nadie entiende hasta que se lo explicas. Cuanto más se masifica este modelo, más se fragmenta el dinero. Me explico. Antes tú tenías dólares, euros, libras y ya. Pero si el sistema se llena de stablecoins y tokens representando monedas, productos financieros, activos tokenizados, programas de fidelización, puntos, monedas corporativas, etc., el número de cosas que representan valor se multiplica. Y cuando se multiplica aparece un problema nuevo: la liquidez, porque no todos esos pares van a tener mercados líquidos entre sí. Algunos sí, los principales, los fuertes, los obvios, pero muchos otros no. Y cuando no hay liquidez directa necesitas una solución puente, necesitas algo que conecte. Aquí es donde XRP empieza a tener sentido para mucha gente, porque XRP en esencia puede actuar como una herramienta intermedia para mover valor entre cosas que no tienen suficiente mercado directo entre ellas. Y ahora entramos en una pregunta que es la hostia y que conecta con el vídeo anterior y con muchas dudas típicas. Si las instituciones pueden usar XRP como herramienta, tienen que comprarlo. La respuesta realista es: depende del tipo de institución, del volumen y del modelo que adopten. Hay instituciones que podrían usarlo sin tenerlo en propiedad durante largos periodos, y hay instituciones que por pura lógica económica acabarían prefiriendo tenerlo disponible aunque sea parcialmente, porque usar algo constantemente alquilado también cuesta, y cuando hablamos de miles de transacciones diarias, ese coste se vuelve relevante. Piénsalo de forma muy simple: si tú usas un coche una vez al año, lo alquilas. Si lo usas todos los días, llega un momento en el que comprarlo tiene sentido, y con un activo de liquidez pasa algo parecido. Si lo usas constantemente, pagar comisiones y spreads constantemente puede salirte caro. Por eso es un error pensar en blanco o negro. No es o lo compran o no lo compran. La realidad suele ser un híbrido. Algunos actores lo usarán bajo demanda, otros querrán tener reservas, otros lo usarán indirectamente a través de proveedores de liquidez, y otros estarán en medio. Y aquí aparece otra idea que es muy potente, porque cambia la forma de ver la inversión en XRP. Existe la posibilidad de que, a medida que crece este modelo, aparezcan mecanismos donde el XRP se presta como liquidez durante momentos muy cortos, y a cambio quien aporta esa liquidez recibe un rendimiento. Esto, dicho de forma sencilla, sería parecido a lo que hace el sistema bancario con el dinero de toda la vida. Tú depositas, el banco usa ese capital para operar, y a ti te da una parte.
No significa que vaya a pasar mañana, ni significa que sea sencillo, ni significa que esté exento de riesgos, pero como concepto tiene lógica. Si XRP se convierte en una herramienta de paso para mover valor, tener XRP disponible puede convertirse en algo productivo, no solo especulativo. Y por eso hay gente que defiende que el valor de XRP en un escenario de adopción real no se explica solo con compras, sino con el uso, con la disponibilidad y con la cantidad de valor que circula por los carriles donde XRP sirve de puente. Entonces, con todo esto hay otra pregunta que siempre sale: si las instituciones lo usan, el precio tiene que subir sí o sí. Aquí hay que ser muy honestos, no hay un sí o sí en mercados, pero sí hay una lógica que se puede entender. Si una tecnología mueve cada vez más valor, y para mover ese valor necesita liquidez, y esa liquidez no está infinita y líquida en mercado, entonces el precio se vuelve una variable que se ajusta para que el sistema funcione con menos fricción. Dicho en fácil, si el sistema necesita hacer conversiones enormes y el activo puente vale demasiado poco, se necesitan demasiadas unidades para mover valor y eso hace el proceso menos eficiente. Si el activo puente vale más, necesitas menos unidades para mover el mismo valor y eso vuelve el sistema más ergonómico y eficiente. Esto no es una promesa de precio, es una explicación de por qué en ciertos modelos el precio puede tender a moverse hacia rangos que favorezcan el uso a gran escala. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque piensa que el precio solo sube cuando alguien compra por especulación. Y sí, eso influye, pero no es el único motor posible. Ahora, con todo esto en mente, vamos a aterrizarlo en lo que estamos viendo hoy, porque una cosa es hablar del futuro y otra cosa es ver el presente. Vamos a mirar el gráfico del precio de XRP. Si te fijas en el gráfico que estamos mostrando, hay varias cosas que saltan a la vista. Primero, vemos que XRP ha tenido un impulso fuerte con un movimiento muy vertical y luego una corrección bastante seria. Eso es típico en cripto: subidas rápidas, retrocesos rápidos y después una fase donde el precio intenta estabilizarse. Segundo, tenemos niveles que el gráfico está respetando de forma bastante clara. Hay una zona superior marcada alrededor de 2,33 que actúa como resistencia relevante. Es una zona donde cuando el precio llega le cuesta continuar y suele aparecer venta o rechazo. Luego tenemos una zona de soporte importante alrededor de 2, y esto es clave porque ahora mismo en el momento de la captura el precio está alrededor de 2,13, es decir, está por encima de ese soporte. Y por debajo aparece otra zona más baja alrededor de 1,92, que sería un nivel a vigilar si el precio perdiera el soporte anterior. Lo interesante aquí es que a pesar de la corrección, XRP está intentando mantener estructura por encima de la zona de 2, y cuando un activo hace eso lo que está diciendo es que hay una zona donde el mercado está defendiendo precio. Y esto encaja con una idea muy simple para que el precio vuelva a atacar zonas más altas. Primero necesita construir una base, necesita consolidar, necesita respirar. Por eso cuando ves estas fases laterales con pequeños impulsos, aunque parezca aburrido, muchas veces son necesarias para que el siguiente movimiento tenga fuerza. Y con esto cerramos el vídeo con una idea clara: el día que la banca use blockchain de forma masiva, el cambio no va a ser solo una noticia alcista, va a ser una reestructuración de cómo se mueve el valor. Y en esa reestructuración, activos puente y herramientas de liquidez pueden jugar un papel importante. XRP no es una copia de Bitcoin ni compite por el mismo lugar. XRP está intentando ser útil en un mundo donde la velocidad, la liquidez y la interoperabilidad van a importar cada vez más. Si te ha aportado valor este vídeo, deja tu like, suscríbete y dime en comentarios qué opinas tú al respecto.